Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Me encuentro nuevamente acá en la plataforma de YouTube para seguir las videoclases. El día de hoy pues vamos a continuar con los ejercicios de Cadesimum. Vamos a aumentando la complejidad de los ejercicios y bueno, vamos a hacer el ejercicio número 13 si no estoy equivocado. Y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco para ir estudiando, para ir discerniendo muy bien todas las, vamos a decir así, las características del software y ir viendo cómo funciona cada uno de los componentes que nos ofrece en su galería este software. Entonces acá el ejercicio nos plantea la siguiente situación: elabore un esquema de mando y fuerza de un cilindro de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Como ya había explicado anteriormente, vamos a estar haciendo todos los ejercicios que nos ofrece esta galería de este software, pero que tenga que ver con los componentes de neumática. Después vamos a pasar a ver los de motores. Bien, dice acá que al pulsar el primer inciso, al pulsar encendido, pasan 6 segundos, el vástago sale con una velocidad normal. El siguiente inciso dice, al pulsar apagado, o sea off, el vástago entra con velocidad regulada en un 30%. Entonces aquí hay que ver qué válvula es la que vamos a estrangular. Y lo último, vamos a aplicar las señalizaciones necesarias. Entonces ahora nos vamos al software de Cadesimum, que por acá ya lo tenemos. Vamos a estar ocupando el cilindro de simple efecto. Y bueno, vamos a hacer el ejercicio. Si hay alguna dificultad con lo que es el uso o el entendimiento del principio de funcionamiento de las electroválvulas, pues hay que ir a los tutoriales. Te invito a que pases por los tutoriales de el software de simulación. En este caso es el FluidSync, que es el que ocupamos en neumática y en electroneumática. Bien, vamos a buscar los componentes para hacer el ejercicio. Bien jóvenes, aquí ya tenemos montados los dos esquemas. Tenemos el de mando y control y también aquí tenemos el de fuerza y potencia. Entonces, como podemos observar acá, tenemos nuestro control de inicio, que sería nuestro paro, nuestro encendido con su retención. Esta bobina retiene, esta bobina manda a encender el timer. El timer es el que manda en este caso a encender la electroválvula cuando ya haya pasado, en este caso, los 6 segundos que nos pide el problema, y tenemos que señalizar los dos movimientos del vástago del cilindro. El timer es quien va a regular ese encendido y ese apagado, o el intercambiar el encendido y apagado de las lámparas entre el color verde y rojo. Entonces acá tenemos nuestro esquema de fuerza, que es el cilindro del simple efecto, las válvulas limitadoras de caudal unidireccional, la electroválvula monoestable sin 3 vías, 2 posiciones, con retorno accionado por un muelle y el accionamiento por una electroválvula. Entonces, y el simulador de un compresor, que es este que está acá, este triángulo que está de esta manera. Bien, acá solo hace falta, dice que va a salir con velocidad normal, entonces hace falta que configurar eso, y se va a contraer o va a retornar con una velocidad regulada de un 30%. Entonces vamos a configurar esa parte que nos está pidiendo el problema. Entonces ahora, cuando iniciamos simulación, el sistema está detenido, el color rojo es el que está predominando en las señalizaciones. Ahora, cuando venimos a pulsar marcha, se retiene, enciende el timer, pasan 6 segundos para que encienda la electroválvula. Al encender la electroválvula, cambian de posiciones estas lámparas, y en este sector, vamos a decir así, en el esquema de fuerza, la electroválvula, ahorita la presión está en 1, está bloqueado. Cuando ella se energice el solenoide, cambiará de posición, o sea, va a conmutar,
y va a haber pase de aire del punto 1 al punto de conexión número 2 y pues el aire va a llegar a la recámara del cilindro al lado izquierdo, va a vencer la presión del resorte y es así como va a salir y se va a mantener afuera hasta que presionemos en el esquema de control paro. Entonces, ¿verdad? La electroválvula va a cambiar de posición, el resorte va a ganar y el aire va a venir a escapar por este punto de conexión a la atmósfera. Entonces pulsamos acá, ahí está retenido, pasados los 6 segundos cambian de colores estas de acá, la electroválvula como podemos observar conmuta, cambia de posición, ahí pase de aire del punto de conexión 1 al punto de conexión 2 y es así como se llena de aire la recámara del cilindro del lado izquierdo, el émbolo desplaza la presión del resorte y es así como va a salir. Y hasta que presionemos el paro. Cuando presionemos paro, entonces en ese caso gana la presión del resorte y el aire va a venir a la atmósfera. Y de esa manera es como va a estar funcionando este pequeño esquema con, en este caso, un cilindro de simple efecto temporizado y en este caso estamos utilizando un timer on delay. Bien, bueno, aquí solo hace falta que agregar a nuestro esquema que estamos utilizando un timer on delay para que o un temporizador a conexión. Entonces vamos a ponerlo acá con timer. Eso es lo que estamos utilizando aquí. En el próximo lo haremos con un off delay para que ya sigamos trabajando en esta situación. Y bueno, nada, a todos los que están viendo estas videoclases, si les está sirviendo, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. Déjenme sus inquietudes, sus contenidos, que bueno, ahorita también estoy haciendo esta videoclase de KDCimum, pero también estamos trabajando el área de mantenimiento mecánico, ¿verdad? Entonces estamos trabajando bastantes áreas, 2 áreas, mantenimiento mecánico, en lubricación, en mantenimiento, y bueno, hay otras áreas que tal vez no conteste de manera inmediata, pero sí a mayor brevedad pues estaré tratando de responder sus inquietudes. Sin nada más que decir, se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre deseando lo mejor.